en principio energético y del trabajo virtual, pues hoy veríamos desde el epígrafe 6, PTV en sistema de barras sometido a flexión, hasta el 8, teorema de reciprocidad, ya todo lo que queda del tema. Recordemos lo que habíamos visto el último día sobre PTV, ¿vale? Sobre PTV habíamos visto la aplicación del PTV a sistemas rígidos, sólido rígido, y habíamos demostrado que que lo que podíamos decir es que existía equilibrio si y solo si el trabajo de las fuerzas exteriores virtual era igual a 0 para todo desplazamiento virtual. También habíamos visto el PTV en sistema de barras sometido a axil. Decía que existe equilibrio si, solo si, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores era igual a lo que llamábamos trabajo virtual de los esfuerzos. ¿Vale? Para todo desplazamiento virtual compatible. ¿Qué es eso del trabajo virtual de los esfuerzos? Pues en el caso del axil era el trabajo relacionado con el esfuerzo axil. Si esto es el axil, pues el trabajo relacionado con el esfuerzo axil obviamente es este desplazamiento multiplicado por el axil. Ese desplazamiento era diferencial de U. ¿Acordáis? El doble diferencial, hoy lo volveremos a usar y a recordar. Entonces ese trabajo virtual no era otra cosa que el axil multiplicado por ese desplazamiento. Y si estamos, por ejemplo, en una barra, pues sería la integral entre 0 y L de esa expresión. Poniéndolo en función de la deformación, esto sería n por diferencial de epsilon por diferencial de x. Viendo esta expresión, pues claro, se puede entender que en el caso del sólido rígido, el trabajo de las fuerzas exteriores, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores salía 0. Ahora, en una barra deformable no sale 0, sale el trabajo de los esfuerzos. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el trabajo de los esfuerzos? Pues aquí tenéis que es el axil por la deformación virtual por diferencial de x. Esta deformación, en el caso de un sólido rígido, ¿cuánto vale? Pues 0. Entonces, por eso ese término en un sólido rígido vale 0, porque no hay deformación de las rebanadas. ¿Vale? Bien, vamos a repetir el proceso hoy para barras sometidas a flexión. ¿Vale? Barras sometidas a flexión, la rebanada, lo pongo aquí tenemos el dibujo un poquito más abajo, voy a poner aquí. Mira, la rebanada original, vamos a usar una barra recta, sería esta de aquí, mide diferencial de x, y vamos a separar el efecto de la flexión, curvatura de flexión, de la deformación por cortante. La línea de puntos significa el tiempo t igual a 0, tiempo inicial, y la línea continua, el tiempo final. La curvatura por flexión representa o viene representada por este croquis. Mirad cómo las caras de la sección permanecen perpendiculares a la directriz y, por supuesto, la suma de este ángulo más este
es el ángulo, digamos, girado de una cara respecto a la otra, sería este de aquí, que es el diferencial de z. Voy a poner el asterisco para que nos acostumbremos a que en esta demostración las deformaciones y movimientos son virtuales, ¿no? Bueno, esto sería la variación de ángulo cuando paso de este punto a este, por tanto, cuando me muevo en el espacio, ¿vale? Bien. Deformación de flexión. Ahora, en la derecha, la deformación por curvatura pues vendría dada por este croquis. Quiero que veáis que aquí la directriz no permanece perpendicular a las caras no giran, ¿vale? Y lo que hay es aquí. Lo que hay aquí es un ángulo, que es la deformación por cortante z asterisco sub v. Y aquí hay un movimiento vertical, que es z asterisco sub v por diferencial de x. ¿Vale? Bien. Esto es lo que sucede entre el tiempo inicial, 0, y el tiempo final. Pero nosotros, igual que en el ejercicio del muelle que hacíamos el día anterior, para calcular el trabajo lo que tenemos que hacer es multiplicar las fuerzas por el movimiento que hay entre un tiempo t y un tiempo t más diferencial de t. Lo marco en rojo. Lo que sucede aquí, imaginemos que hacemos una foto en un instante t. A lo mejor la posición de la rebanada es esa, y en un t más diferencial de t, pues lo que sucede es esto. Entonces hay un pequeño ángulo aquí, que es el diferencial de z asterisco. ¿Veis? Esos diferenciales de diferenciales van sumando. Y es precisamente lo que tenéis representado en la figura 9.8. Por eso se marca aquí, este sería el diferencial de z. Bueno, no, ese exactamente, sí, bueno, ese sería el acumulado. El diferencial de z sería, como he marcado, este angulito más este. ¿Lo veis? Que estamos, aquí lo que sí es importante es ver eso, que estamos, la línea de puntos es el tiempo t, la línea continua es t más diferencial de t. ¿Y qué tiene asociado este movimiento? Pues este movimiento tiene asociado un momento flector y también una posible variación de temperatura. Veis que está aquí puesta porque la variación de temperatura también provoca este tipo de deformación o puede provocar este tipo de deformación. El cortante, bueno, pues el cortante, pues al igual que antes, provoca este tipo de deformación y aquí he puesto un diferencial del ángulo. Esto en realidad es el movimiento debido única y exclusivamente al cortante. Le faltaría aquí un subíndice v. Porque este es el movimiento entre el instante t y el t más diferencial de t. ¿Vale? Entonces, lo que sí quiero que tengamos claro es lo siguiente. Si nosotros tenemos un giro total de la directriz, que vamos a llamar z sub d, ese giro viene, por tanto, como suma de dos giros. El giro de flexión, que es z, que no lleva subíndice, más el giro de cortante, z asterisco sub v. Y repito, en la derecha gira solo la directriz, las caras no giran. ¿Vale? Las caras no giran. Bien, obviamente, si dividimos por diferencial de x, pues nos queda que la curvatura total de la directriz es la curvatura de flexión más la curvatura de cortante. ¿Vale? ¿Cuánto vale el ángulo girado? En general, el ángulo es la pendiente.
realmente la pendiente es la tangente del ángulo, pero como decimos que los ángulos son pequeños, la tangente se confunde con el ángulo. Entonces, siempre que veáis el ángulo total de la directriz, que es el dibujo de la directriz, se puede aproximar por su pendiente, que sería la derivada de v respecto de x. Despejando de aquí diferencial de v, pues tenemos que esto es el ángulo por diferencial de x. Claro, voy a sustituir en esta expresión lo que vale el ángulo como suma de estos dos ángulos y tendremos que diferencial de v asterisco es igual a z asterisco por diferencial de x más z v asterisco por diferencial de x. Esta ecuación la vamos a usar un poco más adelante. Esto es para ir de t 0 a t igual a 0 a t final. Si vamos de t a t más diferencial de t, pues es añadir delante el diferencial de t, ¿no? Que esta expresión, la 9,7, que usaremos más adelante en la demostración. ¿Vale? Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Tened en cuenta que en la realidad estos dos efectos suceden simultáneamente. Lo que pasa es que aquí me interesa aplicar el principio de superposición para separarlos y ver claramente los dos efectos. Bueno. Hecho este pequeño inciso, lo que nosotros queremos es, al igual que el día anterior, demostrar el principio de los trabajos virtuales, ver cómo se aplica a una estructura sometida a flexión. Recordemos, cuando lo habíamos aplicado a una estructura sometida a axil, ¿qué habíamos hecho? Habíamos dibujado, por un lado, las cargas en equilibrio. Luego, unos desplazamientos virtuales inventados que decíamos que tienen que ser compatibles. Y habíamos calculado el trabajo. ¿Cómo? Multiplicando fuerzas por desplazamientos. Así de claro. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el trabajo virtual, os recuerdo que se pone con el asterisco, de las fuerzas exteriores. ¿Cómo? Vamos a plantear una estructura, mejor dicho, una barra recta en equilibrio, con una serie de cargas. Fijaros, las cargas puntuales están en los extremos, igual que el día anterior. Y en el seno de la barra, solo cargas distribuidas. En este caso, como estamos estudiando el problema a flexión, tenemos dos tipos de cargas. Las cargas verticales, o sea, perpendiculares a la directriz, y los momentos. No es habitual este momento distribuido que tenemos aquí arriba, pero desde el punto de vista teórico hay que tenerlo en cuenta, porque en un momento dado podría existir. Los problemas ya sabéis que lo normal es que no aparezca. Las cargas puntuales están en los extremos solamente. Fijaros que yo lo dibujo todas las cargas positivas. Si alguien me podría decir, bueno, ¿y qué pasa si hay una carga en medio de la barra puntual? Pues podríamos llegar a la misma conclusión dividiendo la barra por ese punto y ya nos quedaría solo carga en los extremos de las nuevas dos barras. La conclusión sería la misma. Lo importante es que esta barra está en equilibrio y si está en equilibrio, por ejemplo, una de las ecuaciones básicas que se pueden poner es que, os recuerdo los criterios de signos, ¿no? El cortante positivo es este y el momento positivo es este. Entonces, aplicando equilibrio en los extremos, pregunto, ¿cuánto vale el cortante en cero? Fijaros que el cortante en cero, R0 está por la izquierda y es una fuerza que va hacia arriba. Entonces, sería esta fuerza, la de la izquierda, que para que sea positivo debería de ir hacia abajo. Entonces, V0 es igual a menos R0. ¿Lo veis? ¿Y cuánto vale el cortante en L? Pues como el cortante en L, aquí la R está por la derecha, coincide con este criterio, que es por la derecha, esto sería RL. ¿Está eso claro? Esto es básico. ¿Cuánto vale, aplicando el mismo
razonamiento, el momento en cero. Fijaros que el momento T0 yo lo he dibujado positivo como momento fuerza, como momento acción. Va en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero por la izquierda, para que el momento flector sea positivo, debería de ir en el sentido de las agujas del reloj. Entonces esto es menos M0. Y ML, pues por el mismo razonamiento, vale T0 como acción y esto vale TL como acción. Eso es el equilibrio en las rebanadas de los extremos. ¿Qué pasa con el equilibrio de una rebanada intermedia? Bueno, pues lo tenéis aquí. En el tema 1 tenemos el equilibrio de la rebanada reducido y yo os pongo directamente la ecuación. Sumatoria de fuerzas, en este caso verticales, ¿vale? Sumatoria de fuerzas verticales o en el eje Y, como lo queráis poner. Técnicamente es en el eje Y igual a 0. Implica que diferencial de cortante más P sub I por diferencial de X igual a 0. Y sumatoria de momento respecto del punto O, el punto O está aquí, pues implica que diferencial de momento más el cortante por diferencial de X más M por diferencial de X igual a 0. Y esas son las dos ecuaciones de equilibrio de las rebanadas intermedias. Bueno, la usaremos más adelante. Bueno, ¿qué nos falta ahora? El estado de movimientos. El estado de movimientos, un poquito más adelante, se representaría de la siguiente forma. En línea de puntos tendríamos el instante t. Y en línea continua, el instante t más diferencial de t. Bueno, hay una serie de movimientos que vamos a ir usando para calcular el trabajo. Ya hemos hablado antes sobre los movimientos, pues simplemente podemos recordar, ¿no?, que los movimientos de todas las rebanadas, pues, o las deformaciones serían algo de este tipo, entre el instante t y el instante t más diferencial de t. Usaremos esta ecuación, como yo he dicho, esta de aquí, y, bueno, alguna más de deformación, que no he puesto antes, pero, bueno, la podemos poner ahora, ¿no? Por ejemplo, la curvatura por flexión, diferencial de curvatura por flexión, es diferencial de giro partido por diferencial de x. Os recuerdo, cuando el giro no lleve subíndice, se refiere solo a la flexión. Y el diferencial de deformación por cortante, lo tenemos aquí. Sería este. ¿Vale? Sería diferencial. Este nos hace menos falta, pero bueno, yo lo pongo, dv del cortante partido por diferencial de x. En definitiva, lo importante es que estos movimientos sean compatibles. Os recuerdo que los movimientos virtuales son inventados y pueden ser infinitos, pero deben de cumplir unas reglas. Compatible es que no puedo partir la barra, no puedo generar puntos angulosos, no puedo permitir que unos puntos adelanten a otros, o sea, hay unas reglas, eso significa que sean compatibles. La manera más fácil de entender compatible es pensar en unos movimientos que podrían ser reales, algo que realmente le pueda suceder a la barra con las acciones con las que estamos trabajando. ¿Vale? Nunca se va a partir una barra, nunca va a generar un punto anguloso, siempre tiene que haber una continuidad, etc. Bien, pues entonces ya tenemos los dos estados. Ahora lo que tenemos que hacer es precisamente, pues, plantear la ecuación del trabajo, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores. El trabajo, como recordáis, es multiplicar fuerza, vector, por desplazamiento vector, producto escalar.
Vamos a ir cogiendo cada una de las fuerzas y las vamos multiplicando por los desplazamientos asociados. Tenemos las fuerzas puntuales, vamos a empezar por ellas. R0 y RL, son dos fuerzas verticales hacia arriba. Y las multiplicadas por los desplazamientos, en 0 y en L. Mirad, como las fuerzas van verticales, ¿qué he hecho aquí? He marcado precisamente el desplazamiento vertical, porque el producto escalar va a tener como resultado, ya lo adelanto, multiplicar R0 por el desplazamiento en 0 vertical. Y así ya lo pongo directamente como, no tengo que poner vectores, sino directamente pongo los escalares. Con el axil pasaba igual, pero multiplicábamos por la componente horizontal U, ¿vale? Según el eje X. Más R en L por diferencial de V en L. Y ahora viene el momento. El momento T0 habrá que multiplicarlo por el giro, porque sabéis que un momento, estamos hablando ahora del momento T0, el que tenemos aquí, un momento está asociado con un giro para calcular el trabajo. Pero es que aquí tenemos un poco de lío con lo de los giros, porque fijaros que claramente he puesto que tenemos que el giro de la directriz, y estoy ahora en esta ecuación de aquí, el giro de la directriz es el giro de flexión más el giro del cortante. Pregunto, cuando vaya a calcular el trabajo del momento, ¿por qué giro tengo que multiplicar? ¿Por el de la directriz? ¿O por el giro de flexión? ¿O por el giro del cortante? Bueno, la pregunta, para responderla, no es tampoco totalmente trivial, a priori. Tendríamos que hacer una pequeña nota. ¿De dónde viene el significado del momento? Vamos a suponer que estamos en flexión y hay un momento aplicado. Claro, el momento realmente viene de una serie de tensiones normales. Entonces ahora quiero que en lugar de pensar en un momento como este arco, que pensemos solamente en que está provocado por las tensiones, es una resultante. Realmente lo que nosotros tenemos que pensar son en las tensiones ahora. Y ahora dibujamos nuestra deformación por flexión y nuestra deformación por cortante. La deformación por flexión, de una manera resumida, lo que me aporta es este movimiento. ¿Cómo se mueven los puntos? Este punto, ¿cómo se ha movido? En horizontal. ¿Cómo se ha movido este punto? En horizontal. Entonces, ¿cómo van las tensiones? En horizontal. ¿Es lógico que estas tensiones provoquen trabajo con este movimiento o no? Sí, porque están moviéndose los puntos en la misma dirección que la fuerza, o en este caso que las tensiones, ¿lo veis? Vamos a pensar en la deformación debida al cortante. Bien, un punto cualquiera, por ejemplo este. ¿Cómo se ha movido? En vertical. Si las tensiones van en horizontal y los desplazamientos son en vertical, ¿provocarán trabajo estos desplazamientos sobre estas tensiones? No. Entonces, volviendo al concepto de momento, ¿cuál es el único estado que provoca trabajo con el momento? Este. Y aquí lo que tenemos son giros debidos a flexión, y aquí tendremos giros debidos al cortante. Por tanto, aquí, cuando vaya a poner el trabajo de T sub 0, debo poner el giro
de flexión. El giro de la flexión es el que no lleva subíndice. Os recuerdo que la D era de la directriz y la V del cortante. Y el de flexión es el que no lleva subíndice. Y en el dibujo está mal representado, porque aquí se ha puesto el giro sin subíndice, aunque está bien escrito el símbolo, pero no está en el sitio. El sitio sería este. Lo que gira la sección es lo que nos interesa. Lo que gira la sección. ¿Vale? De esa forma ya tendríamos el trabajo de las fuerzas puntuales de los extremos. Nos falta el trabajo de las cargas distribuidas. Pero bueno, ya es muy fácil, ¿no? Las cargas distribuidas al final es multiplicar un diferencial de fuerza, que el diferencial de fuerza vale P sub I por diferencial de X, o un diferencial de momento, que vale M por diferencial de X, ya por su respectivo desplazamiento o por su respectivo giro. Pues lo ponemos aquí, integral entre 0 y L, la barra mide L, de P sub I por diferencial de X, que esto es, como hemos dicho, el diferencial de fuerza por el movimiento, que será diferencial de V asterisco, más la integral entre 0 y L del momento diferencial de X, que esto es un diferencial de momento puntual, multiplicado por el diferencial de giro, ¿vale? Por el diferencial de giro de la directriz, perdón, de la sección, ¿vale? Diferencial de giro de la sección. Igual que estos de aquí, este de aquí y este de aquí, que es de la sección. ¿Está claro hasta aquí? Cuando aquí en la barra deformada, cuando ponemos R0, T0, y ¿eso cómo se representa en la barra deformada? ¿Con la flechita? La barra deformada no hay cargas, solamente hay movimientos. Vale. Porque son estados que no tienen nada que ver unos con otros. Simplemente, como esto es un trabajo virtual, que tenemos que multiplicar fuerzas de un estado por desplazamientos de otro. Pero claro, fuerzas que están, si están en el punto cero, pues tienen que ser fuerzas de cero, del estado de fuerza, por desplazamientos de cero, del estado de desplazamiento. ¿Vale? Ya digo que esto es un invento matemático, porque realmente estamos multiplicando entre sí dos estados que físicamente no tienen nada que ver. Esto es un invento matemático puro. Aplicamos equilibrio. Voy a subrayar los términos que se ven afectados en este paso. Aplicamos equilibrio aquí y aquí, también el del momento y también este de aquí que nos da el cortante. Entonces me queda lo siguiente. Bueno, esto, aunque lo tenéis en el libro, pero yo lo voy a repetir igualmente. Sería primero el cortante entre 0 y L menos la integral entre 0 y L. Estoy aplicando ahora esta de aquí, que sería diferencial de V asterisco por el cortante más, y ahora viene el de los momentos. El momento por el diferencial de giro entre 0 y L más, y la última integral la copio tal cual. La integral entre 0 y L de M, reordenamos un poco y ponemos el diferencial de X al final. Aquí he aplicado las ecuaciones de equilibrio de las cargas puntuales, que son el primer sumando y el tercero. Y el segundo es la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales de la rebanada. Esta de aquí.
Ahora vamos a aplicar la fórmula de integración por partes. Voy a subrayar los dos términos que se ven afectados, serían esos dos. Os recuerdo que se cambiaba de sitio el diferencial material, espacial, y queda la integral entre 0 y L de V por diferencial de V asterisco. Y el resto pues lo copiamos tal cual. Y todavía no hemos llegado al final, hay que aplicar otra vez, falta aplicar equilibrio y otra vez la fórmula de integración por partes. Bueno, ahora aplicando la fórmula 9,7, la 9,7 era la que habíamos puesto al principio de este apartado, esta de aquí, donde el desplazamiento vertical se pone en función del ángulo girado, pero disociado, por un lado el ángulo de flexión, por otro lado el ángulo de cortante. Eso interviene en este apartado, sería integral entre 0 y L del cortante por diferencial de ángulo de cortante, lo pongo así, diferencial de X, más el otro sumando, integral entre 0 y L de el ángulo cortante por el ángulo de flexión y el resto se copia. Bien, este ya lo conservamos hasta el final. Porque ese precisamente va a ser el trabajo del cortante. Y ahora pues vamos a aplicar equilibrio entre este y este. Aplicando equilibrio queda lo siguiente. Menos la integral entre 0 y L. Si queréis para... Bueno, da igual, ya que lo estoy poniendo. Integral entre 0 y L de diferencial de momento. El diferencial de z asterisco sería factor común. Y ya está. Más m por diferencial z asterisco entre 0 y L. Y ya, pues, en estos términos se aplica la fórmula de integración por partes y queda al final. Lo pongo al principio. Esa fórmula de integración por partes es la integral entre 0 y L. Se cambia esto de sitio y queda m diferencial z asterisco. Recuerdo que el doble diferencial se intercambia el espacial con el temporal. Más la integral entre 0 y L de v por diferencial de t. ¿Vale? Este es el diferencial de giro del cortante. Y estos son los dos términos que quedan. El primero es lo que se conoce como trabajo virtual del esfuerzo momento flector. Y el segundo es el trabajo virtual del esfuerzo cortante. ¿Vale? El trabajo del esfuerzo momento flector se puede poner así también. M por diferencial de la curvatura de flexión por diferencial de X. O sea que, ¿el resumen cuál es? Pues el mismo que del día anterior, que el trabajo virtual de las fuerzas exteriores
es igual al trabajo virtual de los esfuerzos. ¿Qué pasa? Pues que en este caso los esfuerzos que intervienen son el del axil, perdón, el de la flexión y el del cortante. Y el día anterior teníamos el axil. Fijaros en estas expresiones, es multiplicar el cortante por el desplazamiento asociado al cortante y el momento por el desplazamiento asociado al momento. O sea, es muy fácil de recordar. Serían precisamente otra vez las dos expresiones de los dos dibujos del principio. Es multiplicar esta M por estos giros y esta V por este desplazamiento. Eso es el trabajo de los esfuerzos. Si en un problema, por ejemplo, nos dicen que no consideremos deformación por cortante, pues cuando vayamos a calcular el trabajo del esfuerzo cortante, como no hay deformación por cortante, pues esa integral no hay que calcularla, es cero, porque directamente la deformación es cero. ¿Vale? Bueno, ahora haremos algún ejemplillo simbólico en el siguiente apartado para ver cómo se puede aplicar esto, pero ahora vayamos por partes. Lo que me interesa es si esto se ha quedado claro o hay alguna duda. El procedimiento es un poquito más largo, ya una vez metido en el procedimiento algebraico, porque hay que aplicar dos veces la fórmula de integración por partes, que en el caso del axil, pero es similar. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el trabajo del cortante, que sería este de aquí, ¿no? Y el del momento este. Bien. Como conclusión, en el libro sí tenéis un apartado que es el PTV en barras curvas, que ya contempla axil, flexión y cortante. Pero ese nosotros no lo vamos a ver. Directamente podéis saltar. Conclusión. Del PTV en estructuras. La conclusión es muy sencilla. ¿Existe equilibrio? Hemos visto demostraciones para una barra, pero se puede generalizar para una estructura en total. Sí, solo sí. El trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual al trabajo virtual de los esfuerzos. En general, habría que considerar todos los esfuerzos. Axil, cortante, momento en I, momento en Z, momento torsor, etcétera. Todos los momentos, todos los esfuerzos. Que repito, en un problema concreto posiblemente nos digan que solamente hay deformación por flexión. Pues mejor, solamente a la hora de hacer las integrales haremos una, la del momento flector. Pero esto es lo genérico. Bien, entonces vamos a pasar ya a aplicar el PTV. ¿Vale? Aplicaciones del PTV. Del principio de trabajos virtuales. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto de linealidad geométrica. En el tema 1 habíamos puesto un ejemplillo muy sencillo, que era este. En el caso de la izquierda tenemos un sólido rígido, en el caso de la derecha tenemos un sólido deformable. Puede ser una estructura de las nuestras. ¿Cuánto vale el momento en el caso del sólido rígido? El momento es P por L. ¿Cuánto vale el momento en el caso del sólido deformable? Pues habría que plantear el equilibrio en la estructura deformada, o sea, P por L más delta. Esto no cumple linealidad geométrica, porque al doble de carga no le corresponde el doble de momento. En la izquierda sí, pero en la derecha no. ¿Por qué? Porque además interviene la deformación
y yo no sé en principio lo que vale la deformación, depende de del comportamiento, si es elástico, si no es elástico, entonces sería un problema de difícil solución. Sin embargo, de la izquierda es muy fácil. Nosotros vamos a considerar en general estructuras, que digo que no siempre lo cumplen, pero las que vamos a considerar nosotros sí, que presentan linealidad geométrica. O sea que aunque realmente hay que calcular el equilibrio en la estructura deformada, vamos a aproximarlo por la estructura sin deformar. Eso tiene sentido cuando esta L es mucho mayor que delta. Pero si la L vale 2 metros y delta vale 1 centímetro, pues vale, hay un error pequeñito y lo podemos asumir, y de esa manera pues resolvemos un problema muchísimo más fácil. O sea, si hay linealidad geométrica, la ecuación de equilibrio se plantea siempre a lo largo del movimiento, siempre se plantea en la configuración inicial, o sea, entre paréntesis, sin deformar. ¿Vale? Entonces, cuando sucede eso, esta ecuación de que el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual al trabajo virtual de los esfuerzos, esto se cumple siempre. Pero si la ecuación de equilibrio permite movimientos grandes, en el sentido de estos movimientos delta, que no tienen por qué ser diferenciales, esta ecuación se transforma en esta otra, donde quitamos los diferenciales. Aquí estamos aplicando movimientos virtuales finitos. O sea, en vez de aplicar el típico, por ejemplo, movimiento vertical diferencial de V asterisco, pues aplicamos directamente V asterisco. Y por tanto, desaparecen los diferenciales de los trabajos. Directamente es multiplicar por los desplazamientos. ¿Vale? Bien, eso es la primera consideración que tenemos que hacer para explicar los distintos casos o aplicaciones que vamos a usar. Para esas aplicaciones voy a usar este pequeño ejemplo, ¿vale? Un ejemplo aquí simbólico, y nos va a permitir el cálculo o la aplicación básica del PTV. La primera es lo que se llama ecuación de equilibrio. Mirad, en general, vuelvo al diagrama de antes. En general, esta va a ser, por ejemplo, nuestra estructura real. Aquí hay dos tipos de incógnitas. O fuerzas incógnitas o desplazamientos incógnitas. ¿Vale? ¿Os acordáis del diagrama general de la mecánica de estructura? En la parte de arriba teníamos fuerza y desplazamiento. En este caso, delta, movimiento de la directriz, o giro, da igual, desplazamiento. Y también tendremos fuerzas. Normalmente, ¿cuáles son nuestras fuerzas incógnitas? Las reacciones. ¿Y cuáles son los desplazamientos incógnitas? Pues normalmente nos dirán desplazamiento en este nudo o el giro en otro nudo. Bien, vamos a intentar calcular con el PTV fuerzas incógnitas. O sea, algo que hay aquí en el empotramiento. ¿Cómo se hace esto? Pues en el PTV siempre tenemos dos estados, uno de fuerza y otro de movimiento. Si yo quiero calcular una fuerza, mi estado real será el de fuerza y mi estado virtual o inventado es el de los movimientos. Claro, tiene lógica porque quiero calcular una fuerza. Lo que pasa que, claro, una de las fuerzas que quiero calcular, yo he representado aquí las tres, es una reacción. Claro, yo aquí he empezado planteándome cuánto vale, por ejemplo, la reacción horizontal. Claro, si yo quiero calcular la reacción horizontal, lo lógico que es aplicar un desplazamiento horizontal, pero el más sencillo posible. El más sencillo posible es un desplazamiento horizontal aquí, fijaros que ya no le pongo el diferencial, pero que se repita por igual en todos los puntos. ¿Y eso por qué es posible?
Pues porque como ya he quitado el empotramiento y lo he sustituido por fuerzas, pues esto se ha quedado libre, esta estructura se ha quedado libre, entonces puedo moverlo como si fuese un sólido rígido. Y este es el desplazamiento más sencillo. ¿Le puedo aplicar otro desplazamiento más complejo? Sí. Puedo deformar, si queréis, las barras, el que queráis. Lo único que tenemos que hacer ahora es aplicar el PTV. Y el PTV es calcular trabajo de las fuerzas exteriores e igualarlo al trabajo de los esfuerzos. Mirad, el trabajo de las fuerzas exteriores aquí es tan sencillo como multiplicar P por desplazamiento horizontal asterisco, es esta P, RH, le voy a ponerle el nombre, RH más RH por delta H asterisco. Veis que al ser un movimiento de sólido rígido, todo se mueve en horizontal delta H. ¿Qué sucede con las otras fuerzas y momentos? Pues que como todos los movimientos son horizontales, pues no provocan trabajo. Con lo cual ya he acabado la primera parte. Este es el trabajo virtual de las fuerzas exteriores. Y ahora tengo que igualarlo al trabajo virtual de los esfuerzos. Bueno, el trabajo virtual de los esfuerzos, ¿os acordáis que teníamos que multiplicar esfuerzos por deformaciones? ¿Cuánto valen aquí las deformaciones? K asterisco o el cortante, deformación por cortante asterisco, o la deformación epsilon asterisco. ¿Cuánto valen? Como he escogido un desplazamiento que es un sólido rígido, pues valen 0 todas. Con lo cual, cuando las multiplique por sus respectivas leyes de esfuerzo, aquí me queda 0. Despejo RH, que es mi incógnita, y esto es igual a menos P, ¿vale? Cosa que obviamente pues, era lo que tenía que salir. Cuando os pregunten por una fuerza, por una reacción, y queráis aplicar el PTV, realmente no tenéis que liberar toda la estructura. Yo aquí lo que haría sería lo siguiente, liberaría única y exclusivamente la que queréis calcular. Si queréis calcular RH, pues yo libero RH. Poniéndole ahí, por ejemplo, una deslizadera, aquí tendría P, ¿vale? Y aquí tendría T. Cuando vayáis a aplicar el movimiento virtual, se lo aplicáis a la estructura que tenéis aquí a la izquierda. Y claro, lo más sencillo es pues aplicarle un movimiento de sólido rígido, como hemos hecho antes, de valor delta genérico H asterisco. Si os piden, por ejemplo, calcular el momento en el empotramiento, pues yo liberaría solo el momento. Ponemos aquí un momento aplicado en la barra, sería un momento positivo así, para que quede claro, ¿no? T en el empotramiento, por ejemplo, T sub A. ¿Y cuál sería el desplazamiento virtual de sólido rígido? Pues aplicar un giro de sólido rígido Z en el punto A asterisco. Y a partir de aquí, pues ver los desplazamientos que hay para aplicar el PTV. ¿Lo veis, no? Normalmente en este tipo, el ejemplo tal y como lo he puesto es mucho más fácil de resolver si directamente hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y ya está, y nos sale, ¿no? Pero bueno, tenía que poner un ejemplo. Y es verdad que, por ejemplo, en tipo de estructura viga continua, que tiene muchas rótulas y tal, puede ser interesante calcular una reacción con este método. O incluso un esfuerzo. Bien, de todas maneras no es lo habitual. Lo habitual es, volvemos a nuestra estructura original. Lo habitual es usar el PTV para el cálculo de movimientos. Por ejemplo, imaginad que nos dicen calcule el movimiento real que hay en este punto. Punto B. Por ejemplo, en horizontal. La ecuación que vamos a plantear es la misma, es la del PTV.
Trabajo de fuerza exterior igual a trabajo de esfuerzo. Pero ahora mi incógnita es de otro tipo, es de este tipo, es de los desplazamientos. Por tanto, cuando yo plantee estado real y estado virtual, el estado de desplazamientos, ¿cómo debe ser? ¿Real o virtual? Los desplazamientos van a salir en la ecuación, ¿no? Van a salir. Antes han salido, ¿no? Ha salido el delta asterisco, ¿no? ¿Verdad? Y se simplificó. Los desplazamientos van a salir. Si yo quiero de esa ecuación despejar un desplazamiento, ¿cómo debe ser el estado de desplazamiento? ¿Real o virtual? Real, ¿no? Para que en esa ecuación estén mis desplazamientos, que son mis incógnitas, ¿no? ¿Lo vemos o no? Y entonces, ¿cómo será el estado de fuerza? Virtual. Me lo inventaré. De todas las que yo pueda poner, pondré el más sencillo. Igual que antes, de todos los desplazamientos virtuales que me podía inventar, puse el de sólido rígido, que era el más sencillo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Me voy aquí a las notas para un poco comentar eso que estaba diciendo. Aquí tendré mi estado de desplazamientos reales. ¿Por qué? Porque cuando yo dibuje estos desplazamientos, aquí me va a salir mi desplazamiento incógnita, el desplazamiento en B horizontal, que es mi incógnita. Y por tanto aquí, en el estado de fuerza en equilibrio, pero serán virtuales o ficticias. Si mi incógnita es este desplazamiento, para que ese desplazamiento aparezca en el trabajo de la fuerza, ¿qué tiene que haber aquí? Una fuerza, la que yo quiera, pero tiene que haber para que se multiplique por este desplazamiento. ¿Cuál ponemos? Pues puedes poner, como yo he hecho antes, he puesto un desplazamiento delta genérico, pues aquí puedes poner una fuerza F asterisco genérica o una fuerza unidad, lo que sea, ¿vale? Que es precisamente esto que tenéis aquí, en la figura 9.14. Estado de movimiento y deformaciones reales, aquí aparece mi desplazamiento, incógnita, y estado de fuerza en equilibrio a la izquierda. Fijaros que además el equilibrio está garantizado, porque como no he tocado el empotramiento, pues obviamente le ponga yo en este estado las fuerzas que le ponga, esto va a estar en equilibrio porque el empotramiento lo garantiza. Ahora llega el momento de aplicar PTV. PTV siempre es lo mismo, es trabajo de fuerzas exteriores igual a trabajo de esfuerzos. ¿Cuál es el trabajo de fuerzas exteriores? Trabajo virtual de fuerzas exteriores. Pues tenéis que multiplicar fuerzas por sus movimientos relacionados. Sería 1 por delta BH. ¿Veis cómo ha aparecido ya mi incógnita? Así de sencillo. Pregunto, ¿en el estado de la izquierda hay más fuerzas? Sí, las reacciones. ¿Pero provocan trabajo? No, porque estos desplazamientos son cero. Con lo cual, fijaros lo fácil que es el primer término de la igualdad. El segundo es el trabajo de los esfuerzos. Bueno, el trabajo de los esfuerzos se calcula. Pero entonces, si hubiese otra fuerza más, también tendríamos que poner el valor de la unidad. Si hubiese otra fuerza más, ¿dónde? ¿Aquí? Depende de dónde ponga la fuerza. Yo la pongo donde quieras, pero como este es el estado de fuerzas que yo me invento, no voy a poner más fuerza. Pero si quisiera poner otra, por ejemplo, otra aquí, pues habría que multiplicar esta por el desplazamiento aquí. Pero el valor de esa fuerza también tendría que ser la unidad. El que tú quieras. Este es un estado de fuerza inventado y ponemos los valores que queramos. Para calcular el desplazamiento en B, no se me ocurre poner ninguna otra fuerza más porque entonces me estoy complicando la ecuación. La ecuación más sencilla es esta, una única fuerza. Pero para otro a lo mejor
siempre... No siempre puedo concebir que tú te inventes algo y salga algo real. bueno, lo que estamos haciendo es inventarnos este estado y lo real yo no lo he tocado. Lo real, este desplazamiento, ¿de dónde viene? Ya, pero dependerá de lo inventado. No. Este desplazamiento viene de aquí. De estas fuerzas, que estas sí son las reales. Sí. ¿Vale? O sea, ese desplazamiento no está provocado obviamente por mi carga unidad, no. Este es un estado inventado. Ya he dicho que el PTV es un invento matemático, donde tengo un estado que me invento y lo multiplico por otro que es real. Y simplemente he demostrado que se cumple la igualdad. Lo único que dice el PTV es que inventándote los estados y multiplicándolos entre sí, es igual el trabajo de las fuerzas exteriores al trabajo de los esfuerzos. Vamos a acabar. Vamos a poner el trabajo de los esfuerzos aquí. ¿Cómo se pondría el trabajo de los esfuerzos? El trabajo de los esfuerzos es la integral en la estructura. Como tiene varias barras, pues pongo la integral en la estructura de momentos de el estado de fuerza por deformaciones en el estado de desplazamiento. ¿Os acordáis? Este era el desplazamiento, el giro debido a la flexión. Bien, si en el problema no nos dicen nada más, ya no se considera en general ni deformación por axil ni deformación por cortante, con lo cual acabaríamos aquí. Si no, pues meteríamos también el trabajo del cortante y el trabajo del axil. ¿Vale? Entonces aquí esto, en principio ya lo voy a dejar así, no voy a poner nada más. Entonces, aquí se ve muy claro lo que tengo. Este 1 viene del estado virtual y este M asterisco viene del estado virtual y este delta viene del estado real y esto viene del estado real. Simplemente es una fórmula matemática que se demuestra que se cumple esa igualdad. Esta fórmula nos ayuda a despejar claramente mi incógnita, que es delta BH. Lo único que tengo que hacer es calcular esa integral. ¿Lo veis? Se podría hacer al revés, ¿no? Que tu incógnita fuese... Que es lo que hemos hecho antes. Antes hemos trabajado con lo real, eran la fuerza, y los delta eran inventados. ¿Veis? Pero lo que realmente está provocando este delta, y lo repito, es esta curvatura. ¿Vale? Y lo que realmente está relacionado con este 1, o los momentos que provoca este 1, son estos. ¿Veis? Entre sí no tienen nada que ver. Simplemente que montando esta ecuación sale esta igualdad. Bien, ahora, si queréis calcular delta, lo único que tenéis que hacer es esta integral. ¿Y cómo se calcula esa integral? Hombre, delta BH, pues ahora ya tendríamos que entrar a calcular esa integral. ¿Cuánto vale la curvatura K? La curvatura K, pues eso ya es el comportamiento de nuestra estructura, que puede valer M partido por EI, y si hay efectos de temperatura más el efecto de la temperatura, tal, lo que sea, ¿no? Y por diferencial de X. Evaluamos este paréntesis, hacemos la integral y ya nos sale el desplazamiento. Entonces, si, por ejemplo, K es igual a M partido por E por I, entonces, ¿qué pasa? Pues si K es igual a M partido por E por I, en el caso particular, pues delta BH es igual a la integral en la estructura de M asterisco por M partido por E por I. O sea, multiplicando las dos leyes de esfuerzo entre sí, dividiéndolas por E por I, me sale el desplazamiento en B horizontal. Como veis, es un método totalmente alternativo para calcular desplazamientos. En vez de usar la ecuación de la elástica o el teorema de Moore, que en este caso es lo que ya sabemos hacer, pues podríamos aplicar esta integral, que es calcular una ley de momentos debido a una carga unidad, si os dais cuenta. Multiplicarlo por la ley de momentos real, dividirlo por E por I e integrar. Y este sí es un método que en muchos casos es más rápido que, por ejemplo, los teoremas de Moore, dependiendo de cómo sea la estructura. Si la estructura tiene, por ejemplo, muchas rótulas, cosas así, que sabéis que los teoremas de Moore, cuando hay rótulas, pues hay que calcular los giros en las rótulas, porque si no, no podemos aplicar el teorema de Moore. Aquí no hace falta calcular esos giros. Aquí directamente podemos hacer la integral.
al final de la clase vamos a ver cómo se puede simplificar o cómo se puede hacer en ciertos casos esta integral de una manera rápida para no tener que hacer cálculos de leyes analíticas. Pero eso lo veremos al final. Lo que quiero es que, por supuesto, con la resolución de problemas esto quedará más claro, pero lo que quiero es que quede claro el procedimiento. El procedimiento es tan sencillo como poner una fuerza unidad donde yo quiera calcular el desplazamiento y la dirección y sentido adecuado. Fijaros la ley de momento aquí que fácil sale. La ley de momento esa M asterisco es esta. Si por ejemplo también quieres calcular el desplazamiento vertical en el extremo, ¿también lo pones dentro de esa? Bien, si quisiéramos, podríamos hacer otro problema. Desplazamiento en el extremo, desplazamiento vertical, ¿no? Por ejemplo. Bien, si queremos calcular esto, delta en C vertical, pues yo lo que haría, que este es mi estado real, como siempre, esto no ha cambiado. Pues, ¿qué tenemos que hacer en el virtual? Hay que coger otro virtual distinto. ¿Cuál pondríamos? Claro, claro, una fuerza. Aquí tenéis dos opciones. ¿Cómo la cogemos? ¿Para arriba o para abajo? Pues yo la pondría para arriba, porque... No, pero lo explico. Porque si tenemos claro cuál es el resultado, da igual. Pero, ¿y si yo no sé para dónde va delta? Puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué la pongo para arriba? Porque si sale positivo el delta, ¿qué significa? Que va en la misma dirección de 1, que va hacia arriba. Y si sale negativo, que va hacia abajo. Bien, no está mal que lo pongáis así. Está perfecto. Pero si os sale un resultado positivo, ¿hacia dónde va delta? Hacia abajo. Entonces, estáis cambiando el criterio, lo cual es lícito, pero os puede llevar a confusión. No es lo mismo un movimiento para arriba que un movimiento para abajo. No, es que está todo bien menos el signo. No, pero es otro número, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, cuando haya dudas, pues para eso tenemos nuestro criterio, para no equivocarnos. Y ponemos nuestra fuerza hacia arriba, hacemos nuestra ley de momentos del estado de unidad, ¿no? Que sería algo así, y ya está. Y hacemos la multiplicación de gráficos, integramos. No, pero yo creo que lo que ya preguntaba era si también está la horizontal, si para hacer las integrales se pueden todas las mismas ecuaciones, se hace dos veces diferentes. La que hemos hecho antes, O sea, más la el primer estado vertical. horizontal y luego el segundo estado vertical. Es que no tiene nada que ver. Fíjate que este estado, la ley de momentos es esta, y este estado, la ley de momentos es esta de aquí. Son dos problemas totalmente distintos. No puedes aprovechar nada del uno para el otro. ¿Vale? O sea, y aquí habría que hacer la integral en las dos barras, porque las dos tienen momento, en esta y en esta. Multiplicar este momento por la curvatura de aquí y este momento por la curvatura de esa barra. ¿Vale? Ya digo, esto lo suyo es hacer algunos problemas y ya se ve claramente su aplicación. Bien. Bien es cierto, ya para concluir las aplicaciones del PTV, ¿qué pasa si fuerzas son reales y desplazamientos son reales? Hombre, ya no estamos con trabajo virtual. El trabajo virtual se basa en que uno de los dos es inventado. Pero como es tan genérico, me permite que yo coja el que quiera. Si a los dos estados cojo el real, pues lo que estoy multiplicando es fuerzas por los desplazamientos que produce, y entonces estoy planteando la ecuación de la energía real. ¿Lo veis, no? Entonces, lo que tendríamos es que, para ponerlo en rigor, lo que tendríamos es que el trabajo virtual de las fuerzas exteriores igual al trabajo virtual de los esfuerzos. Si los dos son reales, pues le puedo quitar lo de virtual y ya está. Lo que estoy planteando es lo del teorema de las fuerzas vivas, ¿os acordáis? Que lo habíamos visto el día anterior al principio de la clase. O sea que esto sería como una especie de conclusión final
para ver que el PTV es como una generalización y si llegamos a multiplicar por los desplazamientos reales, lo que tenemos es la particularidad de la energía. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Vamos a... Antes de ver, como he dicho, como métodos prácticos para aplicar y para hacer estas integrales, vamos a ver el teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti y ya pasamos, si queréis, vemos algún ejemplito más para que quede claro cómo se aplica el PTV. Bien, teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti. Bien, este teorema es muy sencillo de demostrar, ya veréis. Vamos a suponer que se cumple linealidad geométrica y vamos a suponer también que se cumple comportamiento lineal de la rebanada. Esto, por ejemplo, significa que no puede haber temperatura. Porque, por ejemplo, la deformación longitudinal es el axil partido por E por A, pero si hay variación de temperatura es alfa por incremento de temperatura de la directriz. Esta ya no es un comportamiento lineal de n con epsilon, porque está este término de aquí que no tiene nada que ver. Entonces este no puede aparecer. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es coger una estructura y aplicarle dos estados de carga distintos. El estado 1, fijaros que tiene estas cargas de aquí horizontales y aquí este momento. Y el estado 2, aquí abajo a la derecha, tiene estas cargas verticales y también este momento. En otro sitio, ¿no? Bien, vamos a concentrarnos solo en el estado 1. ¿Qué pasa en el estado 1? Cuando yo aplico estas cargas, suceden estos desplazamientos. Y estos desplazamientos son producidos por estas cargas. O sea, esto sería fuerzas reales y sus desplazamientos correspondientes. Estado 1. ¿Está claro? ¿Cómo se relacionan estas cargas y estos desplazamientos? Pues por supuesto con estas ecuaciones de comportamiento de la rebanada, donde la curvatura, la deformación longitudinal y la deformación de cortante valen esto. Como veis, no hay efecto de temperatura. Y bueno, si alguien me pregunta, bueno, ¿y si hay varios materiales? Pues en vez de poner L por I, pondríamos la inercia ponderada, ya está. Pero también valdría, porque habría una linealidad. Lo importante es que sea una deformación lineal, o sea, proporcional al momento. Momento 0, K0. ¿Vale? Bien. Estado 2. Pues el estado 2 es muy parecido. Aquí tenemos la fuerza a la derecha. Muy parecido al de arriba. Tenemos la misma estructura, pero con otras cargas. Y los desplazamientos que se producen son los de la izquierda. ¿Vale? Y fijaros que estas ecuaciones que las relacionan son las mismas. Lo único que le he puesto el superíndice 2 para indicar que estamos en el estado 2, pero la ecuación es la misma, es el mismo E por I, es el mismo E por A, ¿vale? Entonces las ecuaciones son las mismas. Bien, vamos a aplicar ahora dos veces el PTV. Vamos a mirar ahora solo la parte de la izquierda. ¿Veis que pone aquí PTVA? Pues vamos a aplicar el PTV entre este estado de arriba y este de abajo. El PTVA es lo siguiente. Es coger el trabajo virtual. Mira, el virtual lo vamos a escribir ahora sí. Fuerzas del 1 por desplazamientos del 2. ¿Veis que el de arriba es de fuerza y el de abajo de desplazamiento? ¿No?
fuerzas del 1 por desplazamientos del 2. De las fuerzas exteriores tiene que ser igual al trabajo de los esfuerzos del estado 1 por las deformaciones del 2. Aquí tenemos los esfuerzos M, N y V por estas deformaciones. Y eso es el PTV. Esta igualdad es lo que se conoce como el PTV A, o sea, entre el estado de arriba a la izquierda por el de abajo a la izquierda. Escribimos esta integral. La integral de los esfuerzos es, el trabajo de los esfuerzos es multiplicar el momento 1 por la curvatura de 2. Este momento por esta curvatura. Más el diferencial de x lo voy a poner al final. Igual con, si tenemos el axil, igual con el axil. El axil de 1 por el axil del estado 2. Y si tenemos deformación por cortante, pues igual. El cortante de 1 por la deformación de cortante del 2. Y como el diferencial de aquí va al final. Aquí vamos a aplicar ahora ecuaciones de comportamiento. Ecuación de comportamiento. ¿Cuánto vale la curvatura K2? Lo tenemos aquí. M2 partido por E por I. ¿Cuánto vale la deformación epsilon 2? Pues N2 partido por E por I. ¿Cuánto vale la deformación por cortante? Pues V2 partido por E por A, ¿no? Sí. E por A. Y aquí partido por G y por el área reducida. ¿Y la FC? ¿Qué aparece aquí? ¿El qué, perdón? Aquí me pone por FC también, por el factor de... Ah, bueno, porque el factor de cortadura es cuando no se pone el área reducida. Ah, ¿Vale? Y esto por diferencial de x. El área reducida es el área dividido por FC. Y ahora, mirad, esto es justamente la deformación en el estado 1. Aquí tenemos las ecuaciones. Otra vez, ecuación de comportamiento. Pues sería K1 por M2 más epsilon 1 por N2 más la deformación por cortante 1 por el cortante en 2. Y esto, por definición, es el trabajo de los esfuerzos del estado 2 sobre las deformaciones del 1. Fijaros que es justo como esta ecuación, pero al revés, hemos intercambiado los superíndices. Entonces aquí intercambiamos los superíndices de los esfuerzos y según el PTV, B, que es este de la derecha, si multiplicamos desplazamientos de arriba por fuerzas de abajo, podemos aplicar el PTV en B. O sea, tenemos las fuerzas del estado 2, que es el de abajo, y los esfuerzos o las deformaciones del de arriba. Esto es lo mismo que el trabajo de las fuerzas exteriores del estado 2 sobre el 1. Esto es el PTV en B. Si lo hubiésemos aplicado al principio, tendríamos esta ecuación. Escrita al revés porque normalmente se escriben primero de las fuerzas exteriores, pero es la misma. Entonces, conclusión.
el trabajo virtual de las fuerzas exteriores del estado 1 sobre los desplazamientos del 2 es igual al trabajo virtual de las fuerzas del estado 2 por los desplazamientos del 1. Y fijaros que aquí está la peculiaridad de que no aparece trabajo de los esfuerzos, solamente es de fuerzas exteriores. ¿Vale? Por supuesto, tiene también su utilidad, aunque el PTV es mucho más versátil porque no intervienen leyes de comportamiento de la rebanada en el PTV. El PTV sirve para cualquier ley de comportamiento, aquí no. Aquí la ley de comportamiento ya la estamos dando nosotros. ¿Vale? La ley de comportamiento lineal. Un pequeño ejemplo. ¿Cómo se aplica a esta estructurita que tenemos aquí? O sea, ¿qué significa multiplicar fuerza de un estado por desplazamiento del otro? Pues es tan sencillo como si tengo una fuerza en el punto A, aquí, pues la tengo que multiplicar por el desplazamiento en ese mismo punto, pero en el otro estado. O sea, fuerza en A del estado 1 por desplazamiento en B, en A del estado 2. Y esto es igual a la fuerza en B del estado 2 por el desplazamiento en B del estado 1. Ojo, si hubiese más fuerzas en el estado A, este es el que hemos llamado estado 1, perdón, si hubiese más fuerza en el estado 1, habría que también multiplicarlas por los desplazamientos correspondientes en el 2. Y de hecho podréis decir que hay más fuerza, efectivamente aquí hay una reacción y aquí hay otra. Pero, al igual que antes, si yo aquí pongo R en el estado 1, pues, pero ¿qué pasa? ¿Qué trabajo provoca R en el estado 1? Pues cuando vaya a multiplicar por el desplazamiento en el estado 2 es 0. Porque esto es un apoyo, no se mueve en vertical. Con lo cual, realmente es que solamente utilizamos las fuerzas que haya en nuestra estructura, pero que tengan desplazamiento asociado en la otra. Entonces aquí solamente me queda esa igualdad tan sencilla. Y fijaros qué peculiaridad. Si las dos fuerzas tienen la misma magnitud, ¿qué pasa con los desplazamientos? Que son iguales. O sea, fijaros lo que significa esto. Que da igual aplicar la carga aquí. Da igual aplicar la carga aquí y medir aquí, que aplicarla aquí y medir aquí. ¿Veis lo que quiero decir, no? Es como si fuese una simetría, exactamente. O sea, yo en un sitio de la clase puedo poner una carga, por ejemplo, ahí, al lado de la pizarra, y medir la flecha que provoca eso en el centro de la clase, que poner la carga en el centro de la clase y medir la flecha que provoca al lado de la pizarra. ¿Vale? Eso sería esta conclusión, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el término de reciprocidad? Maxwell-Betty. Pues entonces vamos a ver las notas sobre esta integral. En primer lugar, esta integral es la que vamos a resolver en muchas ocasiones. Tendremos que calcular para averiguar el desplazamiento en un determinado punto o un giro. En los problemas, lo normal es que el E por I sea constante, y sale fuera, o constante a trozos, y hacemos la integral por trozos. Cuando en la integral aquí se pone E, significa estructura, o sea que si tenemos 3 barras, hay que integrar en las 3 barras completas. Si tenemos 2 barras, en las 2 barras las que tengamos. Por supuesto, si las leyes de esfuerzo son relativamente complejas, siempre podemos recurrir a la integración con la calculadora o con el ordenador de esas leyes. Pues calculamos analíticamente la expresión, las multiplicamos y ya está. Pero lo que se trata es de ser prácticos, sobre todo en nuestros problemas donde las leyes pues tienen unas formas más o menos sencillas. Entonces,
una pequeña formulita. Imaginamos que tenemos que hacer la siguiente integral. Integral entre 0 y L de una función f de x por una función g de x. F de x es una función cualquiera. Fijaros que incluso no tiene por qué ser continua. Veis que aquí he puesto un salto, ¿no? ¿Vale? Y g es una función lineal, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir esto. Esto sería la integral entre 0 y L de f de x. G es del tipo, lo voy a poner como lo tenéis ahí en los apuntes, a más bx, porque es una recta, ¿vale? Entonces esto es la integral entre 0 y L de f de x por diferencial de x, la a sale factor común, más b por la integral entre 0 y L de f de x por diferencial de x. Bueno, ¿qué es esto? La integral de una función. El área de la función, ¿no? ¿Qué es esto? La función multiplicada por x. ¿Qué representa? Eso es tomar momentos, ¿no? De la función. Un diferencial de función multiplicado por x es el momento. Y el momento se puede calcular como... El momento se puede calcular como el área, ¿no?, de la función por la coordenada de su centro de gravedad xcf, ¿no? Saco factor común el área, y ¿esto qué es? La evaluación de la función g, pero donde estaba el centro de gravedad de la otra, donde está x del centro de gravedad de f, ¿no? O sea, esto es, vamos a llamarlo g evaluado donde está el centro de gravedad de f. O sea que cuando tengáis que hacer la integral de dos funciones que se multiplican, pues podéis aplicar esta formulita directamente. Calculáis el área de una de ellas. Siempre tenéis que tener claro una cosa. La función g, o sea, donde vamos a evaluar la función que se va a evaluar tiene que ser una línea recta, ¿vale? Tiene que ser una línea recta, ¿vale? Entonces, evaluamos el área de la función que no es una línea recta. Una vez evaluada el área, evaluamos también dónde está su centro de gravedad. Cuando sepamos dónde está su centro de gravedad, evaluamos la función que sí es una línea recta en ese punto. Y lo multiplicamos, ya está. Ese sería el valor de la integral. Ahora vamos a hacer algún ejemplo. Bien, hay una particularidad. Si la función f cambia de signo, ya esto no se cumple, porque, bueno, el área hay que tener cuidado. Entonces, lo más fácil es dividir f en dos partes. Una para la parte positiva y otra para la parte negativa. Y ya está. ¿Vale? Bueno. Claro, es que si la función f cambia de signo, pues las áreas, como sabéis, se restan y entonces no estamos calculando bien. Entonces lo más fácil para no equivocarse es tomar dos partes, una antes y otra después. A continuación tenéis una tabla de las típicas formas que van a salir y ya con las integrales resueltas. Esta tabla puede servir, no es que se vaya a dejar en los exámenes, para eso tenéis la formulita, pero para resolver muchos problemas, pues se puede utilizar fácilmente. Por ejemplo, podemos
Podemos deducir alguna de estas con la fórmula que acabamos de ver. Imaginemos, bien, vamos a deducir esta, por ejemplo. Esa viene de multiplicar esta ley de momentos, que es un triángulo, por esta ley de momentos m asterisco, que también es un triángulo, pero muy distinto. Entonces, ¿cómo aplicaríamos? O sea, aquí la función que hemos llamado f sería la que no es lineal. Esta no es lineal. Y aquí vale m asterisco, ¿vale? Y tenemos que multiplicarla, creo que era por una que era así, ¿no? Que aquí vale m, ¿no? Y esto es la longitud L. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Pues la integral de m por m asterisco diferencial de x entre 0 y L es igual. El área. ¿Cuánto vale el área? Base por altura dividido por 2, ¿no? Base por altura partido por 2. Y ahora, cogemos el centro de gravedad. ¿Veis? En los problemas lo normal es tener figuras de este tipo, triángulos, rectángulos o trapecios, que al fin y al cabo es un triángulo más un rectángulo. Entonces el centro de gravedad está aquí, que está en L medios, por tanto, ¿cuánto vale la función esta aquí? M medios. Pues multiplico por M medios y ya está hecha la integral. L por M asterisco partido por 4. Claro, si esto tengo que coger ahora, sacarme la ecuación analítica de esta recta, multiplicarla por esta, hacer la integral hasta L medios. Luego me saco la ecuación analítica de esta, multiplico por este trozo, hago la otra integral, pues se me ha ido media hora y a lo mejor hasta me he equivocado. ¿Lo veis? Entonces el PTV en muchos casos es útil y siempre tenéis que intentar recurrir a estas cosas en la medida de lo posible. Si no, siempre os parecerá un mundo, incluso para el ejercicio más sencillo, y no habrá manera. Bueno, como digo, aquí tenéis la tabla. Hay un caso que os he dejado también la geometría, este os recomiendo que mediante integración lo hagáis vosotros, que es este, el de la parábola, igual que este, son parábolas, pero, ojo, ¿veis este punto de aquí? Ese punto es el vértice de la parábola. Entonces, yo os he puesto ahí en el libro dónde está el centro de gravedad de lo que se llama enjutas parabólicas, porque tiene el vértice, es un rectángulo dividido por una parábola, pero el vértice está en una de las esquinas. Esa es la peculiaridad. Entonces, bueno, de todas maneras, yo os recomiendo que lo hagáis vosotros esto con las integrales y lo repaséis los datos. Y siempre está claro que os puede salir una integral. O sea, está claro que hay que saber hacer las integrales por el método tradicional, ¿no? Pero que, ya digo, si sabemos lo que es el resultado, pues mucho mejor que mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta zona, que se asemeja un poco a un triángulo, se puede recordar la fórmula de esa zona de la siguiente forma. ¿Cuánto vale el área de un triángulo? Base por altura dividido por 2. Pues mira, aquí es dividido por 3. ¿Y cuál es la distancia de la base a la centro de gravedad del triángulo? Pues aquí sería, si esto es B, esto es B cuarto. O sea, es como uno más, ¿veis? Uno más que el triángulo. Entonces, en este caso puede ser un poco de truco para recordar, y a veces viene muy bien, esto porque ¿a qué os recuerda esa área amarilla que yo he puesto? ¿Sería la ley de momentos de esto? ¿No, verdad? Entonces, tened en cuenta que la garantía de tener las cosas bien en un examen y de hacerlas mucho más rápido aumenta las probabilidades de hacerlo bien, aumenta muchísimo. Hacerlas rápido y luego tener, pues, algún dato de estos viene muy bien para comprobar que, aunque uno luego haya hecho la integral, de que le ha salido bien, porque la integral es verdad que luego es fácil equivocarse.